un propósito, ¿sí? Todos tenemos un propósito. Y como para comenzar, en el libro de Jeremías 1:5 dice la palabra, porque antes, vamos a leer, ahí está ya, o todavía no, yo al menos marqué. Dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor a todos nosotros nos escogió. Todos nosotros somos nuestro primer profeta. Así que el Señor nos escogió a cada uno. Todos los que están acá tienen un propósito y son escogidos por Dios. Porque antes que viniéramos al vientre de nuestra madre, ya éramos uno con Él y Él nos conocía. Y Él trazó un destino profético para nuestras vidas. Está en nosotros que eso se active o no se active. Amén. Pero en sí, vamos al libro de Isaías, vamos a hacer una intro con el libro de Isaías 49, 2 y 3, y después vamos a hablar algo. Isaías 49, versos 2 y 3 dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Qué sería una aljaba? Yo busqué la definición. Es una caja portátil para las flechas. Es abierta por arriba con una cuerda o una correa con la que se cuelga en el hombro. Dice que ¿qué somos nosotros? Flechas. Y Él nos tuvo en su aljaba. Y yo recordaba un poco, esta palabra empezó a trabajar en mi corazón el domingo pasado cuando el pastor estaba compartiendo. Él en un momento dijo que éramos saetas. Y entonces el Señor me hablaba a mí. ¿Y cómo antes que te formases yo te escogí, te tuve en el vientre, antes que estés en el vientre de tu madre? ¿Por qué? Porque éramos esas flechas que el Señor puso en los vientres. Pero también me venía el decir en la aljaba. ¿Qué significa? Que Él nos guardó, que Él nos tuvo guardados a cada uno de nosotros. Si yo le preguntara a cada uno, ha tenido historias diferentes. Desde que nació, habrá quienes hayan tenido una infancia con una familia bien constituida, donde tuvieron una niñez muy bonita, otros no tanto. Y entonces yo pensaba, ¿cómo puede ser que haya grandes siervos de Dios que tal vez cuando llegan al Señor, como en el caso mío, yo llegué a Dios, ya tenía 18 años, pero yo decía, Él me guardó, yo era su flecha y Él me había guardado. ¿Guardado por qué? Por situaciones que me tocaron vivir cuando era muy chica, por situaciones que me guardó. Por ejemplo, pensaba, porque estos días pensé un montón después del domingo, y venía a mi memoria cómo me ha guardado el Señor, cuánto amor me ha tenido. ¿Qué dice el Salmo? Porque me agradé, Él se agradó de nosotros, Él nos escogió. Cuando nosotros no lo amábamos, no lo conocíamos, Él ya nos había guardado. Y pensaba que yo lo conocí muy joven a mi esposo, yo tenía 15 años. Y saben, en esa época, él es de Buenos Aires, nació allá, estaba allá, y en esa época yo me había ido, porque en el hogar de mi mamá y de mi papá se habían separado, era todo un lío, entonces yo me fui a Buenos Aires, estaba en la casa de una tía, pero yo pensaba, cuánto amor me tuvo el Señor, cuánto amor que me guardó, porque Buenos Aires siempre fue igual que ahora, lo peor de lo peor estaba en Buenos Aires, lo mejor en un hospital, lo mejor en tecnología, pero todo lo peligroso, todo lo terrible, siempre fue así en Buenos Aires. Y yo decía, cuánto amor me tuvo, porque en esa época era la época en que estaban los militares en el gobierno. Y cuánto se habla de los 30, de los que no son 30, y no sé, de los miles de desaparecidos.
Sí, yo podía vivir situaciones peligrosas donde veía que había personas que eran secuestradas, que se las... Yo no tenía ni mi mamá, ni mi papá, estaba completamente sola, vivía con gente extraña, porque cuidaba a un nene muy chiquito, y vivía con esa gente, y saben, esa gente eran judíos, y ellos me llevaban a todas las celebraciones, y ellos me tenían mucho cariño, y pude conocer muchas cosas, pero ¿quién estaba al control de todo eso? El Señor. Él me tenía en su aljaba, Él guardaba de mí. Y entonces yo pensaba en eso. ¿Por qué? ¿Qué era yo? Era su escogida. Porque Él me había escogido antes que me formara en el vientre de mi madre. Así que al que tenés al lado decir, el Señor te escogió antes de que fueras al vientre de tu madre. ¿Por qué? Porque Él puso una vida para nosotros, ¿sí? Y en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versos 8 y 9. No vamos a hablar de esto es nada más que una introducción que estoy haciendo. Dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal. He hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. A veces nosotros vivimos situaciones y decir, ¿por qué le contaba todo esto? Porque yo siempre fui muy temerosa, miedosa. Una cosa es ser temeroso de Dios y otra cosa es tener miedo. Y siempre fui miedosa. Y cuando estaba y veía esas situaciones que le digo, peligrosas, aparte porque acá no se veía, yo nunca había conocido chicos drogarse, inyectarse en el medio de una calle. Yo lo vi con 15 años y eso me daba miedo. Entonces, ¿pero qué dice la palabra? No tengas miedo, porque yo te hice fuerte. El Señor nos hizo fuerte. Cuando a veces ponemos a pensar las situaciones que vivimos, situaciones que atravesamos en nuestra vida, ¿y qué pensamos? ¿Cómo pude haber pasado eso? Porque el Señor nos hizo fuerte. Y decirle, por ejemplo, Cristina, pudiera haber pensado que iba a vivir todo lo que sucedió en este año, todas las cirugías y todas las cosas que atravesó. ¿Pero por qué las atravesó? Porque hizo fuerte. Porque el Señor te hizo fuerte. Dice que no tengamos temor, porque Él nos hizo fuerte. Así que decirle al que tenés al lado, no tengas temor, Dios te hizo fuerte. No importa que digan que no hay plata y que todos los problemas, porque el Señor te hizo fuerte. Amén. Entonces yo acá remarqué, no tomo muchas notas, pero puse, soy como una flecha en la aljaba. Nosotros somos sus flechas. ¿Sí? Así que no interesa lo que estés viviendo. Ahora, Salmo 127, 4 y 5. Dice la palabra, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. El Señor tiene una aljaba llena de esas flechas que somos nosotros. Pero somos flechas en manos de ¿quién? Del valiente. ¿Sí? ¿Y quién es el valiente? Él. Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, Él es el que está con nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hace? Porque tiene que un propósito con nosotros. Y yo quería hablar de alguien que Dios había tenido un propósito con él. Pero así como muchos de nosotros, todos tenemos un propósito, pero hemos vivido situaciones muy difíciles. Seguramente cada uno, yo sé las mías, algunas puedo saber, otras no. Y este varón era un escogido antes que naciera,
Porque usted podría pensar y decir, pero pastora, si el Señor me escogió, si me formó en el vientre de mi madre, ¿por qué me pasaron tantas cosas? ¿Por qué sufrí tanto? ¿Por qué lloré tanto? ¿Por qué abusaron de mí? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me rechazaron? ¿Por qué me sentí frustrada? ¿Por qué he fracasado en muchas áreas de mi vida? ¿Por qué? Y entonces yo decía, para poner un ejemplo, en un baño, en la palabra, pero en esta mañana, José, él era un escogido. A él Dios lo había elegido. Él era la saeta del Señor. Era el que iba a sostener toda una nación. Pero era el elegido, sus hermanos lo sabían. Ahora te voy a decir una cosa. Cuando vos sos elegido, muchos se van a levantar en contra de tu vida. Muchos te van a tener celos, muchos te van a tener envidia, muchos te van a hacer la guerra. ¿Sabes por qué? Porque hay un algo. Porque alguien te escogió. Y no te escogió cualquiera. A veces hay otros que vos decís, les va bien, los aplauden, los halagan. El hombre. Pero nosotros vivimos y tenemos que anhelar tener la aprobación de Él. Porque Él es el que nos llama. ¿Amén? Así que ahora sí, vamos a la palabra. En el libro de Génesis 37. Ustedes van a decir, pasó con 2 Biblias y no leo ninguna. Porque él es de allá. Pero es porque hay algo que quiero comparar para el cierre con la NTVI. Bueno, 37 vamos a leerlo del 1 al 5. Dice, habitó Jacob en la tierra donde habían morado sus padres, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Acá podemos ver que el hecho de lo que portaba José, que hizo que sus hermanos lo envidiaran, que sus hermanos le tuvieran odio, que le hablaran, dice que no le podían hablar pacíficamente. ¿Cuántas veces les pasa que van a un negocio, que van a un lugar y a preguntar algo y les contestan nada? El domingo pasado nosotros fuimos medio tardecito a hacer un mandado con Vanina y nos sorprendimos tan mal que simplemente habíamos entrado a comprar, tampoco era que estábamos pidiendo. Y eso es lo que muchas veces pasa. No, ¿por qué? Por la túnica que tenemos. Porque a simple vista ustedes pueden ver que yo tengo esto. Pero para el Señor, yo tengo corona, tengo anillo, ¿sí? Tengo vestidos reales. Porque somos sus hijos. Porque Él nos ama. Y eso que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, no percibimos, porque no discernimos el manto que puede tener Víctor, el manto que puede tener Almita. Los demonios perciben más fácilmente. Por eso viene ese rechazo que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué no me trata así? Si yo no le hice nada. O vecinos, por ejemplo, que a lo mejor le dicen, perdón, a usted se le cortó la luz, y te miran, ni te contestan, te tratan mal. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque hay un propósito en nosotros. Y José no era la excepción. Sus hermanos lo odiaban y tramaban hacerle mal. A tal punto que un día él estaba cuidando las ovejas y planearon matarlo, vengarlo. ¿Cuántas veces te han matado? ¿Cuántas veces te han entregado? En distintas situaciones. Ya la había leído. ¿Cuántas veces? En distintas situaciones.
te traicionan, te venden. ¿Por qué? Por lo que portás. Y José le pasaba eso. Y Dios lo amaba. Y su padre, Jacob, también lo amaba. Y muchas veces decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque hay un llamado. Y ahí vamos a ver en el 37:11, Ana. Que decía, sus hermanos le tenían envidia y su padre estaba preocupado por eso. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Entra la preocupación por decir, ¿cómo puede ser? Uno como padre, muchas veces se preocupan. Porque acá hay muchos papás. ¿A ustedes no les gusta? Cristina, Mariana, Sandrita, Ana, somos las más grandecitas, se ofendan los demás. Ya, Edith, tenerlos a todos juntos, sentados en la mesa. Pero ¿cuántas veces cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta? Por los celos, por las envidias, por las diferencias que muchas veces hay. Y dice que Jacob, Israel, preocupaba eso. Y el Señor muchas veces se duele y se preocupa por esas cosas. Porque como pasaba en la familia de él, eran distintos porque eran de distintas mamás. Decía, ¿cómo puede ser que se tengan celos y se tengan hijos? ¿Cómo puede ser que no puedan estar sentados a la mesa? De hecho, la palabra dice, Israel, Israel, lo quise sentar, así como la gallina junta a los polluelos. Y no dice, ¿cuántas veces? Producto de los celos, de la envidia, por los mantos, se produce eso. Israel sufrió, su papá sufrió, y nuestro padre sufre, porque muchas veces esas cosas no deben estar en nuestra corazón. El 39, vamos ahora ahí en el libro de Génesis, del 1 al 7. Llevado pues, ¿qué había pasado? Esto no se lo dije, se los conté, pero no lo leí. ¿A José qué hicieron? Lo vendieron. Primero lo tiraron en un pozo, le dijeron al padre, mataron un ciervo, lo llenaron de sangre, le robaron esa túnica de colores. Se la robaron. Ahora te voy a decir una cosa. Nadie, pero nadie te va a poder robar lo que Dios te dio. Porque lo que Dios te dio, el enemigo, por cosas que haga, que trame, querer robártelo, no te lo va a robar. Porque lo que Dios te dio es tuyo. Amén. ¿Y qué pasó con José? Le llevaron a su papá ese manto, todo lleno de sangre, y le dijeron, encontramos la túnica, no sé si será de él. Le mintieron al padre. El padre viejito se puso triste, se puso mal, porque le dijeron que el hermano había muerto. Y en realidad lo que hicieron, primero lo pensaron en matar y después dijeron, vamos a sacar provecho, vamos a sacar rédito. Fíjense a qué punto llega la codicia, a qué punto el enemigo cuando viene a la mente, miente, porque es padre de mentira y te hace creer todas las cosas y te hace caer en esa codicia. Los hermanos lo vendieron. ¿A quién? A unos ismaelitas. Entonces José, ¿qué hizo? Fue como esclavo, fue vendido. ¿A dónde? A Egipto. Y acá es donde estamos. Y se llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo
cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Fíjense qué es lo que nosotros somos, qué es lo que decimos. Somos de bendición. Nosotros, dice el Señor, te bendeciré y serás de bendición. Y la gracia de Dios estaba sobre la vida de José. Hoy hablaba y nos decía Mauricio, nosotros somos mayordomos. Fíjense, el egipcio lo puso de mayordomo de todas las riquezas. Él era un esclavo, era algo sobrenatural. Cuando nosotros, por más que nos quieran vender, que nos quieran, que nos deseen el mal, que quieran hacer, ¿saben qué? Nosotros hallamos gracia delante de Dios, así como José, y todo lo que hacemos va a prosperar. Y vamos a ser esos mayordomos, donde Dios nos va a posicionar, va a tocar el corazón de personas. ¿Para qué? Para que hallemos gracia y aún podamos administrar cosas que quizás nunca nos imaginamos. A José le pasó eso. Era el amado de Dios, era el escogido de Dios, pero sus hermanos lo habían vendido. Sus hermanos lo habían entregado. Sus hermanos lo habían dado por muerto delante de su padre. Pero ¿qué pasó? Él fue vendido y aún siendo vendido, Dios lo posicionó. Ahora, el enemigo que hizo se levantó en contra de José. ¿Por qué? Porque la mujer de Potifar quiso estar con él. Y entonces le robó una túnica y entonces lo hizo meter preso. Pero aún en la cárcel también él tenía esa gracia. Muchas veces podemos estar nosotros en esas cárceles. José tuvo que perdonar. Y de eso era, a lo que contarle la historia de José, era para que con José nos identifiquemos el José que tenemos cada uno de nosotros. Porque nos mintieron, porque nos vendieron, porque nos entregaron, porque nos tuvieron celos, porque nos tuvieron envidia, porque hablaron de nosotros. Y claramente, en estos días, era un proceso en el cual yo atravesé mi corazón. Y yo tenía que dar una palabra al pueblo y le abro mi corazón de lo que a mí me pasaba. Me sentía como ese José. Porque muchas personas me han traicionado, han hablado de mí y han hecho cosas feas. Pero ¿saben? Cuando leía el libro de Ezequiel, Dios me dijo, soy casa de Dios. Y eso, realmente saber que Dios está por nosotros. Pero ¿saben? En nosotros no debe estar la rebeldía, porque es el principio de todos los males. La rebeldía, el orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Porque de esa manera van a entrar todos los demás. Entonces decía, ¿y cómo hizo José? José tuvo que perdonar. Quizás en esta mañana Dios te está hablando que tengas que perdonar. A lo mejor a mí no me dio la túnica que le dio a mí, pero la que me dio es hermosa. ¿Saben por qué? Porque es mía. Entonces empezó mal lo que Dios te dio. Porque muchas veces estamos pensando, ay, qué lindo que hace la apertura el pastor. Yo no soy como él. Yo a veces digo, ¿cómo hace para hablar tanto? Él tiene su gracia, la que Dios le dio. Pero yo sé que tengo lo mío, que es lo que Dios me dio. Entonces lo mío es hermoso. Empezá a valorar eso hermoso que Dios te dio. ¿Sabes por qué? Porque si vos no das gracia y no valorás por lo que tenés, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no le damos gracia por ese poquito que tenemos, ¿cómo Dios nos va a dar más? Si lo que nos dio es hermoso. Es hermoso. Yo veo, a mí me encanta la adoración. Y yo veo cuando las chicas adoran, y digo, ay, qué hermosa voz, Señor. Pero yo te adoro igual. Yo sé que yo sería una Cristina de Clario frustrada. Pero bueno, el Señor se goza cuando yo le canto, porque sabe que le sale de mi corazón. Entonces nosotros tenemos que empezar a dar gracias a esas cosas. Y José, a pesar de lo que vivía, le daba gracias a Dios. Le supo dar gracias a Dios. Y llegó un momento de mucho hambre. Y él, ¿qué hizo? Recibió a toda su familia. La historia es larga, es muy linda. Pero yo en esta mañana quería hablarles de su corazón.
de decirle primeramente, si tomamos en cuenta, hay propósito con cada uno. Somos esas flechas en las manos de Dios. A pesar de lo que hayas vivido, a pesar de la situación que hayas atravesado, Él siempre estuvo al control. Y si no, hoy les leí la historia de José. Podemos hablar de Jacob, que fue a trabajar, el padre, fue a trabajar por una y le dieron a otra. Miren si no lo bromaron. ¿Cuántas veces nos sentimos así, desbromados, estafados, defraudados aún en nuestra propia confianza? ¿Sí? Lo tenemos a Jacob, a David. ¿Qué lo hicieron a David? Ni el padre lo tenía en cuenta cuando fueron a buscar al rey. Les presentó a toda la familia. Ah, sí, hay uno que cuida las ovejas. Ese era el escogido. Si no, lo tenemos como ejemplo a Moisés. Se crió como príncipe, pero no lo era. Era un propósito de Dios. Todo lo que hayas vivido en tu vida nunca te escapó de la mano de Dios, porque había un propósito. Hay un propósito con Dios. Pero lo importante es que en esta mañana puedas perdonar eso que te hicieron. Y esto para mí. Por eso te dije, el Señor en la palabra me habla a mí. Porque no es fácil perdonar. Porque muchas veces nos cuestan y nos duelen las traiciones, las mentiras. Y yo sé que en esta mañana muchos de los que están acá también tienen cosas para perdonar. El libro de Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero en la NTV dice, me gusta lo que dice, porque dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Fíjense cómo cambia una versión y otra. Los enojos que guardemos en nuestro corazón van a determinar el rumbo de nuestra vida. Si estamos enojados, todo nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque estamos pecando delante de Dios. Porque el libro de Efesios 4:26, ese no lo dije acá, lo vamos a leer. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que puedo enojarme, pero peco si ese enojo queda guardado en mi corazón. Todos nos podemos enojar. ¿Quién no tiene un día malo? ¿A quién no le miente? ¿Quién? ¿A quién no lo han traicionado? Y saben una cosa, lo van a seguir haciendo. Pero nosotros tenemos que tener el cuidado. Ayudamos. Peguemos unos gritos, que aclaremos las cuentas, pero no pequemos. Porque pecamos cuando ese enojo queda guardado en nuestro corazón. Y cuando ese enojo queda, dice que les leía hoy en el libro de Proverbios, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y a veces tenemos distintos rumbos. ¿Producto de qué? De nuestros enojos. Producto de que no hemos perdonado. ¿Qué es fácil? No es fácil. Pero estamos a las puertas. Que decíamos, año de puertas abiertas. Nuevo tiempo, nueva temporada. Que nos decía el hermano hoy, el Señor tiene mucho para darnos. Nosotros somos escasos. Nosotros pensamos, ay, qué bueno, podemos pagar el aire. Pero si el Señor puede darte el terreno, el lugar y la propiedad, puede darte la casa que querés, el auto que querés. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Nosotros lo necesitamos. Nosotros tenemos que ver que
nuestra mente se tiene que quebrantar toda limitación. Somos limitados porque pensamos con nuestras posibilidades y con nuestros recursos. Pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que somos reyes, sacerdotes y somos herederos. ¿De qué? De las bendiciones. Por lo tanto, si eres el dueño del oro y de la plata, Juan también, Alma también, Ana también y yo también. Todos nosotros tenemos tesoros. Y el Señor tiene para darnos esos tesoros escondidos. Pero es importante que nosotros cuidemos nuestro corazón, porque eso va a determinar el rumbo de nuestra vida. Si nosotros guardamos en nuestro corazón enojo, rebeldía, celo, si estamos viendo qué lindo lo que le dio a él, eso a Dios no le agrada. Que les decía, Israel se preocupaba porque veía que los hermanos tenían celos, que lo trataban mal al hermano. Nosotros, si somos hijos de Dios, si ya las cosas viejas pasaron, en nosotros, eso no tiene que estar. La rebeldía no tiene que estar, el enojo no tiene que estar, el celo no tiene que estar, la envidia no tiene que estar, porque para que yo pueda acceder, entrar en esa puerta que Dios tiene enorme para darle bendiciones, esas cosas no tienen que estar, porque esas cosas son parte del viejo hombre y de la vieja mujer, el que está viciado en delitos y en pecados. Pero yo soy nueva criatura en Cristo. Si soy nueva criatura, eso no debe estar en mi vida. Así que en esta mañana yo vine a hablarles de eso. Pero primeramente, desde mi corazón, no tiene que estar el enojo. Yo tengo que perdonar. ¿Es fácil? No. Dice la palabra de Dios, porque no me defraudó un enemigo lo cual lo hubiera soportado, sino tú, al parecer íntimo mío, amigo mío. ¿Quiénes son los primeros que te van a traicionar? Las personas que tenés al lado, aquellas que vos les tenés confianza, porque si no, no te van a defraudar la confianza. ¿Cómo te va a defraudar la confianza alguien que pasa por la calle que vos ni lo conocés? Entonces, yo tengo que saber que tengo. Por el otro, porque eso va a determinar el rumbo de tu vida. Como vos guardes y cuides tu corazón, va a determinar tu destino. Vas a poder cumplir ese destino profético que Dios tiene, ¿o no? José quiere cumplir con ese destino. Todos. Bernabé tampoco, puede ser Josué, ¿cuántos podemos nombrar? Pero para eso, ¿entendieron? De pasar su proceso. ¿Que es fácil? No es fácil. Ninguna prueba al presente es causa de gozo, pero va a producir un mayor peso de gloria. Si vos la probás, si vos perdonás, si vos te sostenés como viendo al invisible, vas a alcanzar la promesa de Dios y vas a cumplir ese propósito. Que en esta mañana, si hay algo en tu corazón que tengas que perdonar, que puedes entregárselo al Señor. Que no es fácil, pero saben, tampoco es imposible. Porque si el Señor Jesús pudo decir a la cruz, Padre, perdonado porque no saben lo que hacen, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Si Él fue en todo igual a nosotros, solamente que no tenemos. Así que si el Señor te habló, el que no lo habló, sea sincero, pero si el Señor lo habló, yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar en esta mañana. Porque es una mañana donde Dios nos va a dar la victoria.